Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Japoma, tenemos a Greninja a nivel 50 dentro de la Liga Master, sin miedo al éxito, con todos los legendarios. Un saludazo enorme a Bline y a Urun Rami por estar dentro del video. Gracias a Japoma, Greninja es de la región de Kalos, uno de mis pokés favoritos. En el ataque fenomenal con 200, 140 en la defensa y 160 en el HP. La estamina puede resistir a muchos pokés del meta dentro de esta copa. Tenemos al fuego, tenemos al siniestro, tenemos al fantasma por 2, al psíquico, me encanta si es que en algún momento sacan algún Mewtwo, al hielo, al acero y al agua. Es decir que las principales figuras que están acá los va a estar resistiendo, mientras que las debilidades justo te sacan un Machamp. Nada que ver con el algoritmo, tú que me dices, entre comillas, tiene debilidades a lucha, al planta, al bicho, al eléctrico y al hada. Sí que puede el hada hacer estragos, pero por algo está llevando a su doble acero. Por algo nada más, por si sale el hada, y en el planta pues no habría uno actualmente que pueda llevar así una rienda suelta que puede hacerle gravemente a Greninja. Así que esto está mejor, por eso te digo, para todo, deja de hacer lo que estás haciendo y disfruta de esta acción. Tiene burbuja, surf y tajo umbrío. Solo llega hasta 3001 de SP, pero que eso no te deje detrás, que eso no te baje la moral de que esto puede ser mejor. Al último, tiene a Mewtwo. Tajo umbrío es súper eficaz, encima con bonus está perfecto. Tiene 10.000 polvos estelares y 25 caramelos para el segundo ataque, así que es una ganga poder llevarlo con su segundo ataque. Igual te puede servir para las demás ligas, solo que sí, se acomoda bastante bien. ¡Ay no! ¡Qué cambiazo de crack! Tiene finta de básico, golpe aéreo e hidrobomba. Hidrobomba podríamos testearlo, pero mejor llevarlo con el tajo umbrío a llevarlo con surf, porque farmea demasiado rápido, le va muy bien en el primer combate. 0, 13, 14 al nivel 41 si lo vas a llevar para la 2500, donde hasta el momento me está gustando, que sería su mejor liga, la liga 1500, seguido de la Master, y después nos vamos para la 2500. Mira, no es muy efectivo, resiste a un Mewtwo oscuro. La cosa era saber si es que tenía el bola sombra, si es que tenía con el onda metal, si lo tenía doble legado, o si por ahí tenía el onda certera. En este caso no lo tiene con el onda certera, si quiere aguardar solamente con el primer onda mental. Ya en el segundo le pega muy bien, prefiero utilizar su primer escudo, por más de que no sea muy efectivo, ya que la defensa es que carecemos un montón, pero ya casi complementa el doble tajo umbrío o el doble surf, no importa, espero que se bustee en cualquier momento. No llega a bustearse en el tercero, papá, dime que sí te llegas a bustear, por favor, que es lo que más voy a necesitar para este busteo. Súper eficaz, termina ganándole. Y Metagross siendo un Pokémon de tipo psíquico, un nivel tal a ese equipo lo iba a dejar muy bajo, pero esta es tu hora, esta es la hora de brillar. Súper eficaz, siendo oscuro, 20% nerfeada de la defensa. Lo que le he hecho, papá, nada que hacer. Él no sabe todavía de que tiene al topito, no sabe que tiene un Excadrill detrás, así que todavía tiene la protección. Si es que lo tiene con ventisca, sí que le puede doler algo, pero aún tiene la parte cero. Pero lo ha lanzado con surf, puede tener el trueno, y un cometa Draco es para todo, es para el GG, eso es para acabarse con el combate. Decide lanzarle cabeza de hierro, cosa que no es muy efectivo para mí, que quiere bajárselo a una básicos, que no sepa de que aún tiene el topo detrás. Sé que un surf puede ser casi todo, a menos de que el escudo lo vaya a utilizar con él. Para mí que lo va a utilizar con el topo y no habría ningún problema. Surf no es muy efectivo. Puede cambiar de Pokémon porque detiene a Metagross. Si le lanza el terremoto, si le lanza el puño meteoro, ya no hay oportunidad de que gane el rival el combate, y así se termina en el segundo con un gran golazo de Greninja, con un gran golazo que se ha dado ahí. La del Ronaldinho se ha llevado este combate. Aplausos para Greninja. En el tercero tenemos a Melmetal versus Dialga. No está empezando muy bien, sé que tiene el fuerza bruta que le hace súper eficaz, así que tener mucho cuidado. Primero le lanza el avalancha, el primero podía haberlo resistido, no había problema. El cometa Draco no es muy efectivo, lo va a dejar en el rango de amarillo y quizás vaya a cambiar de Pokémon, a menos de que pueda ganarle con eso. Cambia al topito, el primero le hace súper eficaz, lo puede resistir igual. El segundo ya no va a hacer casi nada, utiliza el primer escudo con el primero, con el segundo no se quiere arriesgar. Pero ¿qué me está diciendo, chico? ¿Vas a utilizar el escudo? No creo que lo vayas a hacer ahorita, sabiendo de que tienes una clara desventaja. Tienes que lanzarle el taladradora antes de que vayas a utilizar el escudo. No. No le salió como él esperaba, utiliza el escudo, está bien, doble fuerza bruta, le cambian a Dialga, pero Dialga tiene dos escudos, el cabeza de hierro es suficiente para que le gane, pero el topito con disparo lodo, 5 básicos y ya lo tiene preparado con el siguiente taladradora. Se queda un poco pegado, no importa, ya puede tener de nuevo taladradora y le hace súper eficaz. Espero de que no vaya a llegar al cabeza de hierro, porque con ese rango de vida cualquier cosa, un pedo, un te quiero, un te amo de ella, lo deja fuera del camino. Dime que sí llega súper eficaz y que es suficiente para que le ganes. No es suficiente para que le gane, pero cambia rápidamente a Dialga sin oportunidad de dejarlo a ese Dialga que gane. Tiene a Mewtwo detrás,
Esto pinta muy bien porque si tiene a Mewtwo, el Greninja le hace súper eficaz con los tajos sombríos, así que no habría problema con eso. Neutral, con básico se le puede ganar, a menos de que pueda tener el bola sombra y el onda mental no es muy efectivo. Sí que le puede ganar con el onda mental, a menos que se quiere arriesgar porque tiene el bonus. Le lanza bola sombra, se asegura muy bien, ya sabe de que lo tiene con bola sombra. El otro legado sí o sí es onda mental, es casi el 90% te lo puede llevar así, si es que no lo tiene antes. Y no me digas que está pasando lag acá, no me digas que va a ganar por lag acá, por favor, te lo estoy pidiendo. No es muy efectivo, tiene el tajo umbrío que le hace súper eficaz, a menos que le haga un cambiazo. No le hace el cambiazo, le hace súper eficaz, termina ganando con Mewtwo. Y al último le queda al final Melmetal, solo por un porrazo que le ha quedado de vida, cambia y con disparo lodos termina ganando este combate. Muy bien. En el siguiente contamos con Togekiss versus Dialga. Sabe que le puede ganar con el cabeza de hierro, que le hace súper eficaz, y sí que va a tener que utilizar el escudo. Le lanza primero el ataque, no importa, estamos muy bien. Sé que le hace súper eficaz, cabeza de hierro, tiene bonus stab, decide utilizar el primer escudo, no hay problema. Puede llegar y llega con lo mínimo, llega con las justas, a cerradísimo. Estuvo muy cerrado esto, cabeza de hierro súper eficaz, decide rendirse y ya no quería utilizar el doble escudo, quizás iba a ser el cambiazo. Groudon, esto no pinta muy bien. Greninja sí que puede tener el surf, pero todo va a depender del último Pokémon. Ya les dije por qué no pintaba muy bien, porque sabía que un Groudon tenía que defenderlo de la mejor manera. ¿Y cómo lo está haciendo? Con Kyogre. Kyogre es la mejor oportunidad que tiene el rival. Espero que no se dé cuenta que detrás tiene al topito y tiene que lanzar el tajo umbrío. El surf no es muy efectivo, lo puede resistir, pero sabiendo de que tienes una clara desventaja con el topo, lo mejor sería tenerlo con la mejor energía posible. Y el rival, que espero que esté entendiendo de que le va a lanzar puros tajos umbríos, por eso decide escudar. Pero como se ha quedado sin escudos y ya sabemos lo que puede hacer un terremoto, espero que un taladrador haga lo mismo, porque al final si se queda con Groudon no va a poder hacer nada. Por eso prefiere guardarse a Greninja con algo de energía, algo de vida, y así al menos tener el surf. Tiene que lanzarle el ataque, sabe que no está pasando muy bien, a básicos no le iba a poder hacer nada, y lo mejor que lo deja en un rango de farmeo considerable, haciéndole súper eficaz, y Kyogre no tiene oportunidad. A básicos le puede ganar con burbuja, y al menos un surf es súper eficaz con Groudon. ¿Será suficiente para que pueda ganarle? ¿Será capaz de ganarle con un surf? ¿Solo con un surf es suficiente? No es suficiente para que pueda ganarle, porque tiene energía 40, le ha quedado muy corto esto. Ha utilizado el escudo, pero ese escudo ha sido la salvación, no lo quiere doble baitear, no ha lanzado el puño fuego, así que con surf es suficiente para que gane este cuarto combate. Y Greninja lo está haciendo 10 de 10 de la mejor manera. Ahora, si quieres ver un Froakie, no sé por qué le haría un video, la verdad, porque sería para las risas. Y sería el a 1500, ya que tenemos las 3 ligas ahorita, ya las tenemos las 3 ligas pactadas. No sé cuál es la liga que más te guste, pero si quieres ver un Froakie, el a 1500, déjame en los comentarios y yo podría traerlo a nivel 50. Buscamos quién lo podría tener, así le hacemos el videazo, porque alguna persona viendo este video después de esto va a decir: no, Greninja está buenísimo, en algún momento me va a servir bastante, aparte de que tiene la versión fusionada con Ash. Así que llamaríamos a ese Greninja como una mega, entre comillas lo llamaríamos como una mega, porque cuando se fusiona tiene algo muy especial. Me gustaría esos que lanza así tipo Naruto, pero en versión de agua, los Shinshuriken. Uy, papá, cuando lo tenga así va a ser 10 de 10, así que tenerlo a nivel 50 no está de más, no está nada mal. Si un Greninja normal está haciendo estos estragos a los legendarios, imagínatelo cuando lo tengas con una mega. Podría servir mucho más, le das mucho más ataque, y ahí es donde se viene la parte buena. No sé si se llegará a hacer una fusión, como será, solamente sería una mega, pero vendría a estar en el código más adelante. Voltio no era muy efectivo, era necesario, pero le termina ganando a Zekrom. Tiene toda la pinta de que, ay no papá, ya está Lugia, nada que hacer señor. Nada que hacer, son daños neutrales, no lo va a estar resistiendo como se debería. La defensa ya hemos hablado de que no es muy bueno. El tajo umbrío es súper eficaz, y esa parte sé que es un súper eficaz, pero no wow, que sería como un pulso umbrío, donde veríamos una clara diferencia con el tajo umbrío. Sé que tiene bonus stab, pero la cosa era que se busteara desde el inicio. Si se busteaba, el rival hubiese estado nervioso lanzando el ataque. Esto es el ataque aéreo. Como la defensa no aguanta mucho, no necesita lanzar el aerochorro, a menos de que pueda tener la ventana del cambio y pueda utilizarlo como un pseudo escudo. Ya cuando lo utiliza como un escudo adicional, ya podemos variar toda la temática, a menos de que tenga la ventana del cambio. Todo va a depender si es que llega, ya no llega, ya se acabó con el combate. En el quinto no le ha salido, pero los 4 primeros sí que me han dejado demostrado de que Greninja ha sido un muy buen Pokémon. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video y no te pierdas de nada. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!